privilegio de vivir en una tierra donde hay libertad de culto, libertad de adoración, libertad de expresión, libertad de fe. Que eso nunca cambie, que ninguna ley prohíba o censure esa libertad hermosa de predicar con la libertad de Cristo. Gracias, oh Dios, estamos en tus manos, Espíritu Santo. Háblanos, porque escucharte nos hace bien. Amén y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Hemos venido abarcando una serie de enseñanzas que la hemos titulado La Biblia versus el Corán. Vaya, si es necesario aprender en estos tiempos turbulentos, que claramente nosotros lo podemos ver reflejado en situaciones bélicas, pero que tienen claramente un trasfondo sumamente espiritual. Obviamente, cuando hablamos de Irán, hablamos de una escuela teológica del Islam llamado chií o chiitas. El Corán, como muchas de las religiones, tiene fragmentación. Cuando nosotros, me dan 5 minutos para explicarle un poquito cómo es esto. Las dos líneas de pensamiento más conocidas dentro de la fragmentación del Corán está entre los suníes y los chiitas. Los suníes son el 80% de los musulmanes, a pesar de que comparten el mismo Corán con algunos matices, como nosotros también tenemos, por ejemplo, la iglesia evangélica tiene la Biblia con 66 libros, pero la iglesia católica tiene exactamente los 66 libros más los libros apócrifos. Bueno, pues el Corán básicamente tiene esa característica. Todos, tanto suníes como chiitas, tienen esa característica del mismo Corán, solo que con algunas matices. Ellos se han peleado durante siglos en relación a ver quién es el califa que debía heredar el liderazgo del Islam. Entre esa guerra, claramente hubo una fragmentación, una separación, en donde los más radicalizados que intentan implementar las leyes del Corán se llama chiitas, que claramente se encuentran hoy, o se encontraban, porque ya ustedes saben lo que ha pasado durante estos días. Hay una incertidumbre de lo que va a ocurrir, cómo va a continuar todo, que está el grupo ISIS, que claramente es el Estado Islámico gobernado por el Corán, que es mucho más que una religión, porque es un Estado político. ¿Me siguen? Y ellos intentan implementar el Corán en su literalidad. Y claro, cuando uno lee el Corán, se va a dar cuenta que hay varias órdenes que al parecer Dios le dio a Mahoma, que tiene que ver con aniquilación literal con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que no son musulmanes. ¿Quiénes son los que no son musulmanes? Los que no siguen el Islam por medio del Corán. ¿Hasta aquí estamos bien? El 80%, que se podría decir es de Arabia Saudita y los países que se encuentran alrededor, son suníes. Y el 20% de los musulmanes chiitas, claramente uno dice, bueno, el 20% es casi nada. ¿Cómo que no es casi nada? Si en toda la tierra hay mínimo 1.400 millones de musulmanes. O sea, 1.400.000.000.000. 1.400 millones de musulmanes, mínimo que el 20% sea chiita, radicalizado. Estamos hablando de un número muy importante. Bueno, convengamos que esa situación hoy día está tomando lugar, y chiitas no solamente hay en Irán, están diversificados por Europa, están acá, y después están los suníes, que también siguen el Corán, tal vez no tan radicalizados, pero no porque no estén tan radicalizados no dejan de tener el mismo Corán. O sea que claramente quizás tengan una práctica del Islam un poquito más pacífica, en el aspecto de que tal vez muchos de ellos no te van a ir a matar por no ser musulmán, pero sí pueden odiarte, sí pueden, bueno, después lo vamos a ver, las diferencias, porque ahora estamos tocando diferencias doctrinales básicas
que tienen que ver con verdades espirituales profundas, pero después con otras situaciones sociales, de cómo Dios nos manda a través de la Biblia a tratar a la mujer. ¿Y qué dice el Corán de cómo debe tratar? Ya estamos hablando de algo más social. ¿Me siguen? Entonces, tal vez es muy importante que lo podamos entender todo. Habiéndole dicho esto, claramente, usted sabe, claro, si los que gobiernan en Irán son chiitas y están dispuestos a todo con tal de mantener o de pelear por su fe islámica en su extrema radicalidad, no crea usted que ellos van a dudar en un momento de hacer todo lo que tengan que hacer. Obviamente no estamos hablando de que ahora hay un malo y hay un bueno. Tanto Estados Unidos como Israel no son nenes de pecho. No son el rubio de ojos azules que andan por el mundo diciendo, muchachos, no se peleen, acá llegó el bueno de la película. Yo sé que todos nosotros siempre queremos tener una mirada buena del país donde nos acogió, lo cual nosotros claramente bendecimos, amamos y oramos esta nación, pero tampoco somos, fanáticos irracionales. Sabemos muy bien que no se puede mantener una potencia mundial siendo una palomita. Tenés que tener cierta altitud de maldad también y de intereses propios. Así que nosotros debemos entender que no debemos dejarnos guiar por las noticias, porque al fin y al cabo yo siempre digo que por encima de los gobiernos políticos hay otras entidades supranacionalistas que intentan gobernar el mundo y que claramente los presidentes de las naciones son como una especie de marioneta de títeres que van moviendo la ficha, y los canales de televisión solamente nos dejan saber lo que a ellos se les ocurre que nos dejen saber. Así que usted no se debe dejar guiar por lo que dicen las cadenas de televisión. Usted y yo ya tenemos la brújula divina, ya tenemos lo más importante y la palabra profética más segura. Tenemos la Escritura y eso nos basta para mantenernos en paz, aún en medio de la hecatombe. Bueno. Gracias por haberme dado esto, pero necesito que usted vaya más o menos entendiendo. Yo siempre le voy a ir tirando tips para que vaya usted entendiendo de qué manera funciona el Islam. Obviamente todo esto le va a enriquecer a usted porque el día de mañana se encuentra con un musulmán y eso pues usted le puede ir ayudando a que pueda comprender, porque a veces el musulmán es como el católico, que ni sabe por qué es católico. Es por tradición. Vos le decías a un católico, ¿sabés qué significa la palabra católico? No sé. ¿Y por qué sos católico? Exacto, ¿me entiendes? Nosotros teníamos acá al monaguillo, que vos le decías por qué, igual que tenemos a la casi monja, que vos le preguntás qué significa católico y te dice, no sé, pero estuvo a punto, fue monaguillo y toda la cosa. Pero, o sea, es por tradición, ¿sí o no? Y tal vez a un musulmán vos le preguntás, ¿sabés qué significa la palabra musulmán? Bueno, capaz que muchos de ellos te digan, no sé, pero me crié dentro de ese ambiente y bueno. Pero yo le puedo asegurar que tal vez ellos sí tengan más conocimiento que un católico de Occidente. Pero bueno, habiendo nosotros entendido esto, vamos a abarcar hoy la cuarta clase de la Biblia versus el Corán. Y obviamente vamos a tocar un tema sumamente, pero sumamente importante para la fe cristiana, porque lo que vamos a abarcar hoy no solamente puede afectar positivamente nuestra vida aquí en la tierra, sino que el tema que vamos a abarcar hoy tiene que ver no solo con lo presente, sino con lo eterno. Y todos nosotros debemos entender algo, y por favor debe ser algo que nosotros asimilemos con profundidad y con seriedad y no de manera superficial. No se puede abarcar lo que es la vida eterna de manera superficial. Que toda la gente, viste, que vivimos en un mundo donde vivo eres un villano y una vez muerto eres una heroína. ¿Sí o no? Pues la persona dice, ay no, que en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, ¿sí o no? Y nosotros lo hacemos por respeto, porque bueno, pero yo les voy a decir algo. Nadie se va al cielo porque yo lo considere de que, bueno, es una buena persona. No era una mala persona, tenía sus errores como cualquier humano. Pero bueno, yo no creo que Dios lo manda al infierno. No, Dios no manda al infierno a nadie. Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos no ir al cielo
por no aceptar el sacrificio de Cristo. Claro, y alguien puede decir, no, pero esa persona aceptó, si era una persona que creía, era creyente. Viera usted, pastor, tenía su crucifijo, tenía su sagradito corazón, tenía fue resalvo si tenía no solamente el sagrado corazón y el crucifijo, tenía a San Lázaro, a la Caridad del Cobre, a la Santa Bárbara, tenía un harén de dioses ahí. Uno lo va a salvar. Eso se llama no entender la crucifixión ni la expiación. Entonces, no, pero pastor, yo no creo que me vaya al infierno. ¿Por qué? Y porque yo voy a sanando las naciones. En todo caso, si me voy al infierno congregándome en sanando las naciones, es culpa de usted, pastor. No, yo no salvo a nadie. Es como una vuelta me dice mi esposa, yo no creo que me vaya al infierno. ¿Por qué? Porque estoy casada con vos, me dice. Mi suegra un día dice, si usted es mi yerno y es el pastor de la iglesia, yo no llevo al cielo a nadie. Con mucha gracia es que voy yo. Pablo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo el que decía, no pretendo ser perfecto ni haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia la meta. O sea, yo todos los días estoy ahí, Señor, ayúdame a caminar en el centro de tu voluntad. Entonces, hemos venido hablando, en la primera clase abarcamos la importancia de entender la paternidad celestial y cómo el Corán no le da esa importancia, de hecho la niega. Después vimos en la segunda clase la divinidad eterna, que Cristo fue mucho más que un mensajero de Dios para enseñarnos valores y principios y que poseía algunos atributos divinos que manifestaban el poder de Dios con sanidad y liberación y proeza. No, era Dios hecho hombre. Así que eso es trascendental porque donde Cristo no es reconocido como Dios, entonces no puede haber claramente una manifestación de todo el esplendor de la gloria del Señor. Tercero, lo que abarcamos la semana pasada en relación a la Trinidad. Bueno, el Corán niega la Trinidad, mientras que la Biblia una y otra vez la afirma, y lo pudimos ver a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a abarcar hoy? Vamos a abarcar dos temas en uno, y esto es medular para la fe cristiana. Y la gente muchas veces no logra comprender del todo lo que fue la crucifixión y lo que esto implicó en la expiación. Bueno, algunos quizás tengan noción de la crucifixión, pero muchos lo toman como un relato histórico, como diciendo, ay, pobrecito, y mira la película de Mel Gibson y dice, ay, ¿por qué le pegaron así? Y hasta se conmueven y lloran, pero no entienden el significado profético y el porqué de la cruz, qué significa la cruz, qué implica la cruz para nosotros, porque no es algo que le pasó a él, sino que esa cruz también debe tener una repercusión en nuestra conducta. Porque el hecho de que yo diga, yo sí creo que a Jesús lo crucificaron, para mí no es un relato mentiroso. Bueno, está bien, pero ahora que tú reconozcas y que entiendas y que estudies la crucifixión no es suficiente. Una vez que lo aprendiste, eso tiene claramente una repercusión en nuestra conducta. Eso debe implicar algo. ¿Me siguen? Y después la expiación, ya entramos en un terreno mucho más profundo, porque las personas ahí van a entender en primera instancia lo que significa el término expiación, qué implica la expiación. Algunos ni siquiera saben qué significa esa palabra, pero aparece en la Escritura, aparece muchísimas veces en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento con explícitamente la palabra expiación y después con otros sinónimos que la enriquecen. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, si el tiempo me lo permite, trataré de ir lo más rápido posible. ¿Por qué me alargué un poquito en la introducción? Para ya que usted entienda básicamente lo que vamos a abarcar, qué dice la Escritura en relación a la crucifixión y la expiación y qué dice el Corán en relación a estos temas tan importantes. Entonces, vamos a avanzar. ¿Qué significa crucifixión? Y vamos a avanzar. La crucifixión fue uno de los métodos de ejecución más crueles utilizados en la antigüedad. Y esto vaya usted entendiendo lo que vamos a aprender después. Especialmente en el Imperio Romano. ¿Consistía en qué? En fijar a la víctima en una cruz de madera mediante clavos o cuerdas.
exponiéndola públicamente hasta morir por asfixia, agotamiento o shock. Algunos estudiosos dicen que la crucifixión ha sido a lo largo de la historia uno de los métodos de tortura más letales, horribles que podía experimentar una persona. Algunos llegan a decir que era peor que el empalamiento. Usted dirá, ¿el empalamiento, pastor? ¿Y en qué consistía el empalamiento? Perdone que sea tan gráfico, pero agarraban a una persona y ponían una especie de tubo con punta y entonces sentaban a la persona, no quiero ser más explícito, sentaban a la persona allí y esa persona poco a poco se le iba introduciendo eso que a veces podía durar hasta semanas, hasta que moría. Bueno, si a usted le parece el empalamiento un método de tortura, imagínense que algunos llegan a decir que la crucifixión era aún peor todavía. Bueno, vamos a seguir. Entonces ya vimos en qué consistía la crucifixión. Era considerada una muerte que no solamente dolorosa, sino vergonzosa y reservada para criminales, rebeldes y esclavos. Claramente eso era en lo que relacionaba al Imperio Romano. En el cristianismo, sin embargo, la cruz adquiere un significado radicalmente distinto. Se convierte en el lugar donde Dios realiza la obra de redención para la humanidad. Para los romanos, un simple método de tortura que se exhibía públicamente a aquellos que, por lo general, practicaban un delito que era condenatorio para lo que era la justicia romana. En todo caso, básicamente siempre se le hacía a los que practicaban el delito de sedición. ¿Cuál era ese delito? Que se proclamara rey por encima del emperador. Que eso fue lo que le hicieron de ese delito lo acusaron a Jesús. Le dijeron, bueno, bajo las leyes judías, él blasfemó. Pero nosotros, como estamos siendo ocupados por el Imperio Romano, no podemos tomar la determinación jurídica de aplicar la pena capital, porque nosotros, bajo el Imperio Romano, se nos prohibió que aplicáramos esa ley. Entonces, debemos buscarle un delito a este hombre que bajo la justicia romana, pues implique la pena de muerte. Entonces fueron y le dijeron a Pilato, mira, este se ha proclamado rey y para nosotros hay un solo rey, el César. Y entonces por eso que a Jesús le ponen en la cruz arriba le pone el rey de los judíos, pero no porque, miren, los romanos tenían discernimiento profético, no. Le pusieron así porque lo pusieron al costado de la calle, que todo el mundo lo viera, y cuando decía el rey de los judíos, como diciendo, miren lo que le va a pasar a los que se proclamen rey fuera del emperador. ¿Los estoy aburriendo? No, porque me están mirando como diciendo, no, esto es muy importante que entienda el contexto. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo. Miren lo que dice la Escritura, porque para Pablo era muy importante entender la crucifixión. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Pero para nosotros, los creyentes, Cristo es poder de Dios. Ahora, vamos rápido. Ya vimos lo que significaba la crucifixión, qué significa la expiación, para ir entrando en materia. La expiación es el acto mediante el cual el pecado es cubierto o removido delante de Dios mediante un sacrificio. Entonces, esto es lo que debemos entender, la importancia de la expiación. Escuchen esto, en el Antiguo Testamento Dios estableció que la sangre derramada en sacrificio, ¿qué representaba? La vida ofrecida en lugar del pecador. ¿Se recuerda cuando Dios en el Levítico crea todo un escenario de perdón temporal, de justificación anual para que el pueblo de Israel pudiera encontrar el perdón de Dios? Entonces, vamos a ver qué dice Levítico 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué? Expiación sobre el altar por vuestras almas.
y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, ¿cómo se justificaba el hombre delante de Dios en el Antiguo Testamento si todavía el Redentor no se había manifestado? Por medio de la expiación, no de sangre humana, porque ninguna sangre humana podía presentarse porque estaba contaminada por el pecado. Entonces, Dios estableció que un corderito, ¿verdad?, fuera de su sangre derramada, pero esa sangre de ese animal inofensivo, que debía estar completo, debía ser perfecto, debía estar completo, no podía ser tuerto, ni cojo, ni nada, sino que debía estar completo, pues apaciguaba la ira de Dios por un año. Pero el sumo sacerdote debía presentarse todos los años para que pues Dios perdonara a su pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento declara que Jesucristo es el sacrificio expiatorio definitivo. Cuando Juan el Bautista mira a Jesús, dice: acá tenemos a un cordero, pero no es un cordero que va a apaciguar la ira por un año. Este cordero es el que quita el pecado del mundo. ¿Lo vamos entendiendo? Esto, dígame, pastor, qué rica es la palabra. No me hagan enojar. Mira lo que dice Primera de Juan 2:2. Y Él, Jesús, es que la expiación por nuestros pecados, y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Saben lo que está diciendo? Es, a ver, este sacrificio, esta expiación, esta sangre, no solamente es para el pueblo étnicamente hablando de Israel. Esto es para todo aquel que decida rendirse ante ese sacrificio, gentiles y judíos. Entonces, la crucifixión, escuchen esto también, y esto es muy importante para que podamos entender el valor de una realidad gloriosa, porque en Cristo nosotros creemos, en Dios nosotros creemos por la fe, ¿sí o no? Pero también por la evidencia. La evidencia, fuerte, diga conmigo, la evidencia. Entonces, cuando la Escritura menciona en la manera, escuchen esto, que esto es glorioso, por favor. Cuando la Escritura profetiza 8 siglos antes de la venida de Cristo a hacer el sacrificio expiatorio, la Escritura dice de qué manera iba a morir ese Mesías. Y la Escritura menciona una forma de muerte que ni siquiera existía en el momento en que se dice, y eso nos tiene que a nosotros decir, wow, qué exacto, porque el Antiguo Testamento, 8 siglos antes de la venida del Mesías, menciona una forma de tortura que le iban a dar muerte al Mesías que ni siquiera existía. Yo no sé si a usted a eso le da a usted más certeza, porque ¿cómo iban a saber? ¿Cómo tú vas a decir al Mesías lo van a matar de esta manera? Y cualquiera persona que estuviera leyendo eso y quisiera identificar los métodos de tortura dirá, pero esto es un engaño, si eso no existe. Pero como Dios conoce los tiempos, 8 siglos antes nos dijo que el Mesías iba a tener una tortura en forma de crucifixión, lo cual ni siquiera existía, pero debía efectuarse así. Entonces la crucifixión también era una señal profética del Mesías traspasado. Vamos rápido. Siglos antes de la crucifixión de Jesús, la Escritura ya anunciaba que el Mesías sería herido y traspasado. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Literal, el rostro de Cristo era irreconocible. Su cuerpo era una llaga viva. Entonces, ahora, pero mire lo que dice, bueno, usted dirá, bueno, pastor, pero eso está hablando no de crucifixión, Isaías no está hablando, no, está describiendo el cuerpo del Mesías, pero acá sí te habla de crucifixión. Zacarías 12:10 dice,
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, al que traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Claro, uno dirá, traspasaron. Bueno, pastor, el empalamiento que ya existía en aquel entonces también es traspasar. Pará, no te apresuré. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Si hace referencia a esto. Pastor, por favor. ¿El Nuevo Testamento conecta la profecía con la crucifixión? Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, Zacarías estaba hablando de la crucifixión. Porque en el Nuevo Testamento los discípulos claramente lo interpretaron y mencionaron la escritura. ¿Me siguen? Entonces, veamos varios ejemplos neotestamentarios relacionados a la crucifixión, porque ahora vamos a entrar en esto. ¿Qué importancia le da el Nuevo Testamento a la crucifixión? Entonces vamos a ver varios textos de la crucifixión y varios textos de la expiación, y después vamos a ver en contrapartida qué dice el Corán en relación a la crucifixión y en relación a la expiación. Cómo se salva el cristiano y cómo, entre comillas, se salva el musulmán. Esta está buena. Pero son las 10. ¿Están apurados? Bueno, ok. Primera de Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lucas 23:33 dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces la Biblia nos va dejando saber que Cristo fue crucificado. En el Nuevo Testamento sí. Romanos 3:24 y 25 dice, siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Sobre el madero, sobre la crucifixión. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vimos algunos textos del Nuevo Testamento que explican la expiación y la redención por la sangre de Cristo, pero ahora vamos a ver esto hablando de lo que es la expiación. Colosenses 1:20, ¿qué dice? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mire, yo me pasaría toda la noche, porque ahora comienzan a tomar sentido todos estos versículos, que la gente dice, ay, pastor, todo eso yo lo leía, pero no lo entendía. Yo lo único que buscaba era prosperidad, pastor, prosperidad. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué debemos entender? Todos deben entender y comprender lo siguiente. Como nadie está exento del pecado, todos hemos pecado, todos necesitamos que alguien nos justifique delante de Dios. ¿Qué hace el ser humano por regla general? Piensa que por tener una creencia superficial de la existencia de Dios y pues complementarla con portarme bien, no me meto con nadie,
Ya con eso me gané el cielo. Dígame si no es así. Dígame si la gente no piensa que, ay, yo no creo, yo no soy tan malo como para irme al infierno. Yo no creo que sea una persona tan, no sé, tan mala como para merecer algo tan terrible. Claro, lo que pasa es que no estás entendiendo que no se trata de eso. Se trata de que el cielo no se gana por lo que nosotros percibimos que somos o porque no somos tan malos. El cielo se gana por la sangre. Y para nosotros entender esto debemos reconocer que somos incapaces y que esa sangre no necesita complemento. Esa sangre no necesita, bueno, una de cal y una de arena. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Entro al cielo solamente porque Él murió por mí? Sí. ¿Y yo? Ahí está. Ay, bueno, entonces creo en Él, mucho más fácil. Sí, pero después ahora le voy a mostrar qué implica creer en Él. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso que una persona puede decir, ay, pero Dios, ¿por qué fue tan malo de permitir que su hijo tuviera una muerte tan fea, tan horrible? Bueno, número uno, era una señal profética. Número dos, Dios tenía que sacar hasta la última gota de sangre del cuerpo de su hijo. Por eso que Jesús no se reservó ni una gota de sangre. Cuando ya no había más sangre, salió agua. Cristo la vertió toda en la cruz del Calvario para darnos a nosotros eterna redención. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, por eso que la Escritura dice en Hebreos, habiendo recibido una redención tan gloriosa, mira lo que dice, tengamos gratitud, muchachos. Y no una gratitud verbal. Ay, gracias, thank you, Lord. No. Y mediante esa gratitud sirvamos a Dios incondicionalmente, con temor y reverencia. En síntesis, podemos ver que el Nuevo Testamento enseña lo siguiente sobre la cruz y la expiación. Rápido, la cruz no es un accidente histórico. No es que, bueno, justo los romanos, no. No es un accidente. Es el corazón profético del plan de Dios. 2. Cristo muere en lugar del pecador. O sea, Él tomó nuestro lugar. Yo no se lo pedí, pastor, por eso que no te va a ir al cielo. Por malagradecido. Cristo murió en lugar del pecador. Derramó sangre para perdón. Esa es la expiación. Y fue lo único que pudo satisfacer la justicia divina y abre el camino de reconciliación, propiciación. Primera de Pedro, mira lo que dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos. Ahí está, ¿viste? La conducta. ¿Qué te afecta? La conducta. Conducíos ¿cómo? A partir de ese momento en adelante. En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, sin cruz y sin derramamiento de sangre inocente, el cristianismo pierde su fundamento y su verdad redentora. Esto merecía un aplauso. Sin cruz, es decir, si alguien no tomaba nuestro lugar, no podía Dios perdonarnos. Y sin esa persona que no solamente sufriera el castigo de la crucifixión, sino que ahora esa sangre que saldría de ahí debía ser sangre que fuera o que satisfaciera las demandas de justicia del pecado. Porque una persona puede ir a la cruz y morir, y esa sangre derramada estar contaminada con pecado. ¿Me siguen? Entonces, cuando Cristo le dijo, no me toquen, porque todavía no he subido al Padre, no se podía contaminar. Él debía subir ante el lugar celestial y presentar como cordero la sangre derramada. Y cuando Dios miró la sangre, dijo, esa sangre ha cubierto el pecado.
Ahora todo el que se presente delante de mí por medio del Cordero será salvo. Porque no voy a mirar a la persona, voy a mirar en el que cree, que es Cristo Jesús. Y voy a mirar a aquellos que han rendido su vida a Cristo a través de Cristo. Y entonces, a través de su sangre, yo voy a tener misericordia y los voy a salvar. Y a través de esa sangre, ellos podrán tener acceso al lugar santísimo para adorarme en espíritu y en verdad. Veamos qué dice el Corán en relación a la crucifixión. Vamos a ver qué dice el Corán. La Sura 4, 157 dice: y por haber dicho, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron. Mira lo que dice el Corán. Mira lo que dice el Corán. Dice, pero escúchame, no lo mataron ni lo crucificaron. Después lo vamos a ver. Según el Corán, aparte que se contradice, porque eso lo descubrí hoy yo lo descubrí. En el Corán. Escuchen esto que es interesante. Según el Corán, Cristo fue elevado. Es decir, no solamente que no pasó la crucifixión, es que no vio la muerte. Fue elevado. ¿Ok? Entonces, acá lo dice claramente el Corán. Dice, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les fue hecho parecer así como que lo engañaron a los cristianos. Y quienes discrepan sobre ello están en duda. No tienen conocimiento de ello, sino que siguen conjeturas. Ciertamente no lo mataron. Eso es lo que dice el Corán. Y si no lo mataron, entonces Dios mintió con la señal profética. Y si no lo crucificaron, entonces nadie tomó nuestro lugar. Y si no lo mataron, entonces no hubo derramamiento de sangre. Y si no hubo derramamiento de sangre, entonces no hubo expiación de pecado. Mira conmigo. Ajá. ¿Verdad que esto es interesante? La Sura 4, 158 dice, antes bien, Alá lo elevó hacia él y Alá es poderoso y sabio. Entonces, sigamos. La Sura 3:55 dice, cuando dijo Alá, oh Jesús, yo te tomaré y te elevaré hacia mí y te libraré de los que no creen y pondré a los que te siguen por encima de los que no creen hasta el día de la resurrección. Luego a mí será vuestro retorno y juzgaré entre vosotros acerca de aquello en lo que discrepáis. Es interesante porque, escuchen esto, ya vamos a ver si usted va siguiéndome lo mismo. A mí me parece que tenía una confusión, una ensalada rusa tenía en la cabeza, porque ahí está diciendo algo que no tiene sentido si no cree que lo mataron. Porque si no lo mataron ni tampoco lo crucificaron, y Dios lo elevó, entonces ¿por qué ahora va metiendo poco a poco la resurrección? Si solamente se puede resucitar lo que se ha muerto. ¿Me siguen hasta acá? Pero vamos a seguir. La Sura 5, 117 dice, no les dije sino lo que tú me ordenaste. Mira lo que decía este muchacho. Adorad a Alá, mi Señor y vuestro Señor. Fui testigo de ellos mientras estuve entre ellos, pero cuando me elevaste, fuiste tú quien los vigiló y tú eres testigo de todas esas cosas. Así está hablando como que Jesús está diciendo cuando me elevaste. Pero esta es la que quiero que entendamos. Es interesante. La Sura 19, 30 al 34 dijo, ciertamente soy siervo de Alá, hablando de Jesús. Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. Y me ha dado y me ha hecho bendito donde quiera que esté y me ha ordenado la oración y el shakat mientras viva y ser bondadoso con mi madre. No me ha hecho arrogante ni desgraciado. Pero mira lo que dice ahora. La paz sea conmigo el día en que nací. Y el día que sea resucitado. Entonces, después está diciendo que fue elevado. Ahora me está diciendo que el mismo Jesús está reconociendo que dice el día que muera y el día que resucite. Ese es Jesús, hijo de María. Palabras de verdad sobre la cual ellos discuten. Se está contradiciendo. Claro, usted dirá, pero pastor, ¿eso lo saben los musulmanes? Claro, cuando leen eso, no les queda otra cosa que decir, entonces, ¿qué se inventaron?
No, esa resurrección y muerte está hablando del próximo retorno. Es interesante, ¿verdad? Entonces veamos brevemente cómo entiende el Corán la redención del ser humano. Entonces, bueno, si ellos no creen en la crucifixión, no creen en la muerte, no creen y entonces, ¿cómo se salva un musulmán? Porque ya sabemos cómo se salva un cristiano. ¿Cómo se salva un cristiano? Creyendo en Cristo, la crucifixión y la expiación. O sea, nosotros quedamos imposibilitados por méritos humanos de alcanzar el cielo. Ok, vamos a ver cómo obtiene, según el Corán, la salvación el musulmán. 1. Por la fe en Allah. Allah. Es decir, por creer en Dios sin un mediador. Todo el mundo, todas las religiones, ¿en qué se caracterizan? En que creen en un Dios. El problema de las religiones no está en el Dios todopoderoso en el cual creen. Lo que divide a las religiones es quién te lleva a ese Dios. ¿Me siguen? Está en el mediador. Entonces, por ejemplo, los judíos creen en Dios, pero no creen en Jesús. Los católicos creen en Dios, pero creen que el sumo pontífice es el Papa. Alaba. Entonces, la fe en Allah. Entonces, escuchen esto. Quien se someta a Alá y subraya ahí, y haga el bien, tendrá su recompensa junto a su Señor. No tendrá temor ni se entristecerá. Lo que está diciendo es, bueno, tú tienes que creer en Dios, en la existencia de un Dios eterno, de un Dios soberano, de un Dios único, que no es en tres, es en uno. Y nada, y después trata de hacer algunas obras buenas. Segundo, ¿cómo? Por la confianza en las obras humanas. O sea, todo lo que el Nuevo Testamento enseña que no es, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Entonces, el Corán dice lo siguiente. Entonces, la Sura 23, 102, 103 dice, entonces aquellos cuyas obras pesen más en la balanza, esos serán los que triunfen. Pero aquellos cuyas obras pesen poco, esos serán quienes habrían perdido sus almas y permanecerán en el infierno. ¿Cómo está tu balancita? Esto está tremendo. ¿Cuánto están aprendiendo? Bueno, ¿cómo obtiene? Por pertenecer a la religión islámica. Es lo mismo que te dice un católico. Si tú no eres católico, tú no eres salvo. Lo mismo que te dicen los mormones. Si tú no eres mormón, tú no eres salvo. Lo mismo que te dicen, iba a decir los fastidios de Jehová, los testigos de Jehová. Si no eres testigo de Jehová, tú no vas al cielo. Lo mismo que te dicen los adventistas. Si tú no eres... Las religiones sectarias se caracterizan por hacerle creer al creyente que la única forma de alcanzar eternidad es siendo parte de su membresía denominacional. Entonces, mira lo que dice la Sura 3:19. Realmente la práctica de adoración ante Alá es el Islam. El que quiere ir al cielo fuera del Islam, no te vista, que no va. La Sura 3:85 dice, quien desee una religión distinta del Islam, no le será aceptada y en la otra vida estará entre los perdedores. Ya conmigo, míralo al Mahoma. En síntesis, según el propio Corán, nadie puede cargar con el pecado de otro. Sura 6, 164. Mire, usted va a salir acá aprendiendo Biblia y el Corán. Usted, mire, dice el Corán, di, ¿buscaré a otro Señor fuera de Alá, siendo Él el Señor de todas las cosas? Cada persona no obtiene sino lo que ha ganado,
y nadie cargará con la carga del otro. Luego a vuestro Señor será vuestro retorno, y Él os informará acerca de aquello en lo que discrepáis. Ahí no está hablando del Señor Jesús, está hablando del Señor de Alá. El Corán enseña que cada persona responde individualmente por sus pecados delante de Dios. Por lo tanto, la idea de que otro pueda morir en el lugar del pecador no forma parte del esquema coránico de redención. Ahora vamos a ver rápido, ¿me dan 10 minutos más, 5 minutos más? Claro, ya vimos qué significa en el Nuevo Testamento la crucifixión, la expiación, cómo fue un acto profético que se cumplió. Ya vimos todo lo que eso representa para la fe cristiana, cómo sin crucifixión y sin expiación no puede haber redención, no puede haber salvación eterna. Bueno, ahora uno dirá, bueno, pastor, ya conozco el panorama, ya vimos lo que el Corán enseña en relación a este tema y cómo totalmente lo contradice, pero ahora uno podrá decir, bueno, ya está, pastor, ya conozco el panorama. Sí, bueno, pero vamos aclarando el panorama. ¿Qué implica ahora eso? El hecho de conocer que la crucifixión y la expiación son dos elementos indispensables, ineludibles, para que nosotros podamos obtener eterna redención. Entonces, ya una vez que conocemos eso, ¿en qué manera debe impactar en nuestra vida? ¿Solamente con conocimiento de lo que significa o eso debe transformar nuestra vida? Bueno, vamos a ver. La cruz no es solamente un acontecimiento histórico ni una doctrina teológica. En el Nuevo Testamento, la obra de Cristo en la cruz también tiene implicaciones directas en la vida de quienes creen en Él. O sea, una persona que ha creído en la crucifixión y una persona que ha creído en la expiación de Cristo, claramente tiene una repercusión en su vida. Comprender la cruz no solo transforma la manera en la que entendemos la salvación, sino también la manera en que vivimos delante de Dios. Entonces, la Escritura muestra que la cruz, número 1, llama al creyente a una vida de negación al yo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué indica? Que llama al creyente a una vida de negación al yo, revela una nueva identidad en Cristo, exige una transformación del carácter, recuerda que la redención es una obra que solo Cristo pudo realizar. Entonces, número 1, debe ¿qué? Negarse a sí mismo y tomar la cruz. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús enseña que seguirle es un acto voluntario que implica renuncia al dominio del propio ego y someter la vida a la voluntad de Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que todos los que se jactan de creer en el Señor tienen esa actitud? No. Una nueva identidad en Cristo, crucificados. Ahora escuchen esto que es interesante. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, a partir de ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz no solo habla de lo que Cristo hizo por nosotros, sino también de la nueva vida que comienza en quienes creen en Él. Es interesante. Entonces, crucificar la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo está tu carnita? La obra de Cristo produce una transformación interna que conduce al creyente a abandonar las prácticas carnales que dominan su vida antes de conocer, o que dominaban su vida antes de conocer a Dios. La redención, ya vimos lo que significa la crucifixión, qué implica, pero ahora vamos a ver qué implica la redención. No depende de obras humanas.
Escuche esto que es interesante. Tito 3:5, mira lo que dice. Tito aparece en la Biblia, pues yo no lo sabía. Es un libro, no es el Corán. Tito 3:5 dice, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? A ver. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es, yo cuando leí eso, mi hermano, es lo que Gálatas o lo que Efesios también enseña. No por obras, para que nadie se gloríe. La cruz también enseña una verdad central del Evangelio. La salvación no puede ser alcanzada por mérito humano. El sacrificio de Cristo fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios y abrir el camino de reconciliación. Entonces, el creyente no complementa la expiación con sus obras, la recibe por fe. ¿Aprendimos un poquito? Yo no sé si a usted esto le genera una paz y un gozo. Yo cuando entendí la crucifixión, el porqué, que también más allá de todo lo glorioso que eso representa, cuando descubrí que era un método de tortura que ni siquiera existía cuando fue profetizado, eso no es que me hizo, confirmar lo que yo ya creía, pero sí afirmó lo que yo creía. Mucho más, porque no creo solamente en Cristo por fe. Claramente que lo creo por fe, pero también por evidencia de lo que se profetizó, se cumplió. Esto es glorioso. Por eso que cuando uno contempla la crucifixión, cuando uno entiende la expiación y uno se da cuenta su condición antes de esos dos elementos, estábamos condenados a una eternidad sin Dios, derechos al infierno. Pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso? Si yo no soy una mala persona, olvídate. Era que había que pagar el precio del pecado. De los que están sentados aquí, ¿cuántos pecaron alguna vez? Una, aunque sea una vez. Yo sé que le va a costar hacer memoria. A ver, recuerde, por favor. Recuerde, ¿alguna vez falló usted? Yo sé que a muchos se le va a dificultar, lo entiendo. Pedacito de santidad, te entiendo. Pero así hubieses cometido un solo pecadito chiquitito, pastor. Sí, un día yo cometí el pecado de ser tan bueno con una persona que no lo merecía, pastor. Bueno, pecaste. Bueno, ese pecado necesita ser expiado. Bueno, ¿cómo lo limpias? No sé, pastor, me pongo un poquito fabuloso. Me paso un plumero, me voy ahí al babalao de la esquina que me haga una limpia. No, va a salir más sucio todavía. Ese pecadito que cometiste necesita ser expiado. Expiación. Splash. No, pastor, yo no tengo splash. Tengo el splash de victoria. Me lo pongo y se me va el pecado. No. ¿Me siguen hasta acá? Por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3. Y después dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y entonces, pastor, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a darle gracias a Dios porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y vamos a darle gracias a Dios porque esa sangre vertida fue una sangre inocente y una sangre santa.
Una sangre que pudo satisfacer las exigencias de las demandas del pecado. Y a través de ese sacrificio, de esa crucifixión, de que alguien tomó nuestro lugar, que fue Cristo Jesús, y por medio de esa sangre nosotros tenemos justificación, redención, expiación, reconciliación con nuestro Padre Celestial. No solo eso, no solamente que tenemos acceso a una vida eterna, es que por medio de esa sangre, dice la Biblia, tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso que el Señor dijo: yo a ustedes les voy a dejar algo en memoria de mí. Hagan siempre esta cena recordando que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y no se olviden de esta sangre que por vosotros es derramada. ¡Qué glorioso! Haced esto todas las veces que la bebiereis. Por eso que nosotros han pasado más de 2000 años y seguimos recordando el sacrificio y la sangre. Yo no sé usted, pero eso me causa un gozo. Un gozo que no me deja otra opción que rendirme a Él incondicionalmente. No me deja otra alternativa que decirle: Señor, yo no te puedo devolver lo que tú hiciste por mí, pero sí lo puedo agradecer. Y la única manera que tengo de agradecerlo es rindiéndome a ti, entregándote mi vida y poniendo mi vida a tu servicio. No para complementar la salvación. No te voy a servir para que tú me salves. No. Señor, quiero que entiendas bien, porque yo reconozco que tú ya me has salvado. Es que quiero que me des el privilegio de poder servirte incondicionalmente. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Ayúdame a vivir conforme los designios de tu voluntad. Ayúdame a agradarte, Señor, porque tú conoces mejor que nadie mi condición. Sabes que todavía habito en un cuerpo débil, frágil, seducido por deseos que muchas veces son en contra de tu pureza y santidad. Por eso, Señor, ayúdame a, como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne ya no lo vivo en mis agendas personales, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y quienes han rendido su vida a Cristo han crucificado la carne con sus malos deseos. Cada día, Señor, quiero tomar esa cruz, negarme a mí mismo y caminar conforme a tu voluntad. Mi Señor, les he hablado a tu pueblo, a estos tus hijitos amados, la importancia de la crucifixión y la expiación. Permite que esta palabra que me has permitido compartir con ellos no caiga en tierra infértil. Por el contrario, que caiga en corazones fértiles, y que esta palabra genere fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que todos los que están escuchando esta palabra, no solo aquí, sino también por el internet, puedan disponer su vida ahora y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Aquí está mi vida. Haz conmigo conforme sea tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por habernos hablado, por habernos ministrado, por habernos enseñado. A ti sea la gloria por siempre, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Cordero inmolado, nuestro Redentor. A Él sea el imperio y la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor.